Le doy la bienvenida. Hoy es lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario. Le invito a disponer el oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto para la liturgia de este día. Le proclamo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 11, versículos desde el 29 hasta el 32. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta de la primera lectura es la continuación de la carta que hemos venido leyendo del apóstol San Pablo a la comunidad de Galacia en el capítulo 4. La carta a los Gálatas es una de las epístolas más contundentes de San Pablo, escrita con el propósito de corregir a las comunidades de Galacia que estaban cayendo bajo influencia de los judaizantes, quienes promovían que los cristianos gentiles debían cumplir con la ley de Moisés, particularmente la circuncisión. El nombre Gálatas se refiere a los habitantes de esta región de Asia Menor, lo que es hoy Turquía, que habían recibido el Evangelio pero estaban siendo desviados por enseñanzas que mezclaban las obras de la ley con la fe en Cristo. El tema central de la carta es la justificación por la fe y la libertad en Cristo. San Pablo defiende enérgicamente que la salvación no depende de la observancia de la ley mosaica, sino de la fe en Jesucristo. Profundicemos en sus versículos. Los versículos que vamos a profundizar son del 22 al 24, del 26 al 27, versículo 31 y pasaremos al capítulo 5, versículo 1. Versículos del 22 al 24 del capítulo 4 de la carta de San Pablo a la comunidad de Galacia. En esta parte del 22 al 24 se nos habla acerca del simbolismo de Sara y Agar. Pablo utiliza la historia de Sara y Agar que está consignada en el libro de Génesis entre los capítulos del 16 al 21 para hacer una analogía entre las dos mujeres y dos alianzas. En este pasaje, Agar, la esclava, representa la antigua alianza del Sinaí basada en la ley que genera esclavitud. En cambio, Sara, la esposa libre, representa la nueva alianza de la promesa divina, una alianza de libertad. El contraste entre estos dos personajes no es solo histórico, sino teológico. Agar simboliza la esclavitud bajo la ley, mientras que Sara simboliza la libertad de la promesa de Dios. Para una mejor comprensión de lo que estamos diciendo, le invito a ir a su Biblia para que puedan leer el texto bíblico antes de escuchar nuestra reflexión. Para quien no tiene la Biblia, con su cámara del celular pueden escanear el código QR que aparece en el póster de este podcast o de este video, y ahí estarán incrustadas las lecturas correspondientes al día de hoy.
Vamos a encontrar aquí varias palabras clave importantes. Una de ellas es douleia, que es esclava. En griego, este término expresa no solo una condición física, sino también espiritual. La esclavitud que Pablo menciona no es solo externa como la de Agar, sino una metáfora de la sumisión a la ley mosaica que no puede salvar. Otra palabra que encontramos es libre, eleiteria. En contraste con esclava, este término clave refleja la esencia de la salvación cristiana. La libertad en Cristo es el núcleo del mensaje paulino. Y por último tenemos la palabra promesa, evangelia. Sara e Isaac son símbolos de la promesa, un pacto basado en la gracia de Dios, no en el mérito humano. La promesa es lo que define la relación de los creyentes con Dios, a diferencia del pacto de la ley. Vamos a los versículos del 26 al 27 en su capítulo 4, donde vamos a encontrar la Jerusalén libre. Pablo expande la metáfora diciendo que la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. Está en el versículo 26. Esta Jerusalén representa a la iglesia que es libre de la esclavitud de la ley y está unida a la nueva alianza en Cristo. Luego cita a Isaías en el capítulo 54, versículo 1, para reforzar la idea de que la Jerusalén que parecía abandonada, es decir, Sara en comparación con Agar, es la que al final será la madre de la multitud de hijos de la promesa. Este pasaje apunta a la restauración y la bendición que Dios otorga a través de su promesa. Capítulo 4, versículo 31 hasta el capítulo 5, versículo 1. Se va a describir en estos versículos la libertad en Cristo. Finalmente, en los versículos desde el 31 hasta el capítulo 5, versículo 1, Pablo concluye: Así pues, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. La libertad que los cristianos han recibido en Cristo debe ser preservada. La llamada de Pablo es clara: no volver a la esclavitud de la ley. Cristo nos ha liberado de la observancia estricta de la ley mosaica y nos invita a vivir bajo la ley del amor, que está consignado en la carta a los Romanos en el capítulo 13, versículos del 8 al 10, que nos da una verdadera libertad. El contexto en el que Pablo escribe esta carta es crucial para comprender su tono y urgencia. Las comunidades de Galacia estaban siendo influenciadas por grupos judaizantes que insistían en que la fe en Cristo debía complementarse con la circuncisión y otras observancias de la ley mosaica. Esta presión legalista comprometía el corazón del evangelio paulino. La justificación de la fe, al recurrir a la historia de Sara y Agar, Pablo ofrece una poderosa metáfora de la situación actual de los cristianos. No deben someterse de nuevo a la esclavitud de la ley, sino vivir en la libertad que les ha otorgado Cristo. San Jerónimo comenta sobre este pasaje que la verdadera libertad se encuentra en la fe en Cristo y no en la observancia de los ritos antiguos. Para él, la historia de Sara y Agar es un recordatorio de que aquellos que insisten en volver a las prácticas de la ley están rechazando la obra liberadora de Cristo. San Agustín, por su parte, ve en este pasaje un alegato en contra de la confianza en las obras para la salvación. Afirma que la promesa hecha a Abraham se cumplió en Cristo y que los cristianos, como hijos de la promesa, son llamados a vivir en la gracia y no en la ley. En este pasaje, San Pablo nos recuerda que somos hijos de la promesa. Cristo nos ha liberado de la esclavitud de la ley
no para caer en el libertinaje, sino para vivir bajo la ley del amor. En un mundo donde muchas veces nos sentimos tentados a regresar a formas de esclavitud espiritual, ya sea el legalismo o la falta de responsabilidad moral. Este texto es un llamado a abrazar plenamente la libertad que hemos recibido en Cristo, una libertad que nos compromete a vivir en la gracia, amando a Dios y al prójimo. Que esta reflexión nos inspire a vivir nuestra fe no bajo el yugo de la obligación, sino bajo la alegría de la promesa de Dios que nos ha hecho libres en Cristo. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu de Dios por medio de la carta de San Pablo a la comunidad de Galacia, le vamos a responder con el Salmo 112 y nos unimos al sentimiento del autor sagrado con esta frase antífona, glorificando a Dios diciendo: bendito sea el nombre del Señor por siempre. Este Salmo 112, titulado Bienaventuranza del Justo, hace parte del libro de los Salmos conocido como Tehillim, que en hebreo significa alabanzas. Es una colección de cánticos, oraciones y poemas inspirados que expresan una profunda relación entre el ser humano y Dios. El propósito de todos estos salmos es doble: ofrecer alabanza a Dios y reflejar la condición humana en sus múltiples facetas: alegría, sufrimiento, gratitud, súplica. En este caso el Salmo 112, pero que en la Biblia Septuaginta o la griega es el número 113, es un salmo de alabanza que se sitúa en la sección de los llamados Salmos de Aleluya, que comienzan y terminan con la expresión Aleluya, una invitación a alabar a Yahvé. Este salmo en particular está dedicado a exaltar la bondad y la justicia de Dios, quien eleva y protege a los justos, a aquellos que andan en rectitud. Nos encontramos ante un cántico que proclama la grandeza de Dios y su atención especial a los pobres y humildes. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 1 hasta el 2. Aleluya, dichoso el hombre que teme a Yahvé. Este salmo comienza con un aleluya, una invitación a alabar a Dios. La palabra clave aquí es teme, yare en hebreo, que no debe entenderse como un miedo servil, sino como un profundo respeto y reverencia hacia Dios. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría que está contenido en el libro de los Proverbios, en el capítulo 9, versículo 10, y los que lo practican son llamados bienaventurados, dichosos o felices. La bendición no es solo individual, se extiende a la descendencia, mostrando que la justicia y la piedad tienen un impacto en las generaciones futuras. Versículos del 3 hasta el 4. En su casa habrá bienes y riquezas, su justicia permanece para siempre. La justicia del justo, representada por las riquezas y bienes de su casa, no se limita a lo material, sino que refleja la abundancia espiritual. La palabra clave aquí es justicia, tzedakah, que en el contexto hebreo tiene una connotación de rectitud, fidelidad y santidad. Dios promete bendecir a quienes siguen sus caminos con prosperidad, pero sobre todo con una justicia que permanece para siempre, un bien inmutable y eterno. Esta justicia resplandece como una luz que ilumina a los que están en tinieblas, recordando la promesa de Dios de ser luz para los justos y guía en la oscuridad. Versículos del 5 hasta el 7. Dichoso el hombre que se compadece y presta. Aquí el Salmo nos enseña sobre la virtud de la generosidad. El justo es aquel que se compadece, que no es avaro, sino que presta sin esperar nada a cambio.
La palabra clave compadece, Hanan, en hebreo, revela un corazón misericordioso que refleja el propio carácter de Dios, quien siempre se inclina hacia el pobre y necesitado. El justo también será firme. La palabra clave compadece, Hanan, en hebreo, revela un corazón misericordioso que refleja el propio carácter de Dios, quien siempre se inclina hacia el pobre y necesitado. El justo también será firme y no temerá las malas noticias, porque su corazón está confiado en Yahvé. La estabilidad emocional y espiritual que ofrece la confianza en Dios es uno de los grandes temas de este salmo. El Salmo 112, uno de los salmos llamados de Aleluya, utilizados en la liturgia judía y cristiana como himno de alabanza a Dios por su intervención en la historia de los humildes y justos. Estos salmos formaban parte del culto y las celebraciones del pueblo de Israel, especialmente en festividades como la Pascua, lo que subraya su importancia tanto histórica como litúrgica. Este salmo también refleja un fuerte sentido de justicia social. A diferencia de las culturas circundantes que medían la valía de una persona por su riqueza material o estatus, Israel alaba a Dios que eleva a los pobres y humildes. La enseñanza aquí es clara. La verdadera riqueza está en la justicia y la piedad, no en la acumulación de bienes materiales. San Jerónimo, en su comentario sobre los salmos, resalta que este salmo muestra cómo los bienes y la justicia del justo se transmiten de generación en generación. Para Jerónimo, este pasaje no se refiere solo a bienes materiales, sino a las virtudes espirituales que perduran y bendicen a las futuras generaciones. San Agustín, por su parte, interpreta este salmo con el contexto de la gracia de Dios. La prosperidad que se menciona es para Agustín un reflejo de la gracia divina que sostiene al justo en medio de las dificultades. Señala que la verdadera riqueza del justo no se encuentra en las posesiones terrenales, sino en la paz y seguridad que provienen de confiar en Dios. El Salmo 112 es un recordatorio poderoso de que Dios cuida de los justos y que la justicia, la rectitud y la compasión no solo son recompensadas, sino que permanecen para siempre. Este salmo es una invitación a vivir bajo la bendición de Dios, no en base a la acumulación de riquezas o poder, sino bajo la rectitud del corazón y la generosidad hacia los demás. En el contexto del lunes de la 28ª semana del tiempo ordinario, este salmo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia justicia, no solo en términos de nuestras acciones visibles, sino también en cómo respondemos a las necesidades de los demás. ¿Somos compasivos y misericordiosos? ¿Confiamos plenamente en Dios incluso en momentos de dificultad? Esta bienaventuranza del justo es un llamado a vivir una vida que refleje la bondad de Dios, quien exalta a los humildes y nos invita a confiar en su provisión y justicia eternas. Que este salmo inspire en nosotros el deseo de caminar en justicia, confiados en que como hijos de Dios tenemos una herencia eterna que no se corrompe ni desvanece. Dichoso el hombre que teme a Yahvé, porque su justicia brillará como la luz en la oscuridad. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es de San Lucas en su capítulo 11. El pasaje de hoy, que va desde el versículo 29 hasta el 32, es un texto donde Jesús se dirige a una generación perversa, que busca señales para creer a pesar de los numerosos milagros que Él ya ha realizado.
Jesús rechaza esta exigencia afirmando que no se les dará otro signo más que el signo de Jonás. La referencia a Jonás es clave. Al igual que Jonás fue un profeta para los ninivitas, que se arrepintieron tras su predicación, Jesús, mayor que Jonás, es un profeta para esta generación. Sin embargo, la diferencia radica en que mientras Nínive se convirtió, el pueblo de Israel en su mayoría no responde al mensaje de Jesús. El Evangelio menciona a la reina del sur identificada como la reina de Sabá, que está consignado su relato en el primer libro de los Reyes en el capítulo 10, versículos del 1 hasta el 13, quien viajó desde tierras lejanas para escuchar la sabiduría de Salomón. Ella, una extranjera, reconoce la grandeza de Dios en Salomón, mientras que la generación de Jesús no reconoce en él al Hijo de Dios, quien es mayor que Salomón. Este texto se convierte en una fuerte crítica para los que escuchan y no toman la decisión de conversión. Así como la reina de Sabá será testigo en el juicio, también lo serán los habitantes de Nínive, quienes respondieron al llamado de Jonás. Jesús advierte que las naciones paganas que se arrepintieron serán los jueces en el juicio final, en contraste con aquellos que, habiendo tenido la mayor revelación en Cristo, se mantuvieron incrédulos. En el texto bíblico hemos encontrado la palabra griega generación malvada. Esta frase resalta la dureza de corazón y la falta de fe. Se refiere a aquellos que, aunque ven las señales de Dios, siguen pidiendo más milagros. El signo de Jonás. Jonás es visto como un símbolo de arrepentimiento y conversión, mientras que en este pasaje también prefigura la muerte y resurrección de Jesús. En el texto leíamos a la reina del sur, una figura que simboliza el reconocimiento de la sabiduría divina en contraste con la incredulidad de los contemporáneos de Jesús. El pasaje que hoy hemos proclamado está situado en el contexto de la predicación de Jesús en su ministerio público. En este tiempo, el pueblo judío esperaba a un Mesías que cumpliera sus expectativas políticas y militares, lo cual hace que la figura de Jesús, humilde y sufriente, sea difícil de aceptar para muchos. La referencia a Jonás y a la reina de Sabá resalta la apertura de los paganos a la conversión, en contraste con la dureza de corazón del pueblo elegido. San Agustín, en su comentario sobre este evangelio, resalta que el signo de Jonás no es sólo la predicación de la conversión, sino también una referencia a la resurrección de Cristo. Para Agustín, así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, Jesús estuvo 3 días en el sepulcro antes de resucitar. San Jerónimo también enfatiza que el signo de Jonás es una lección para los que buscan milagros, ya que la fe debe basarse en la palabra de Dios y no en la continua búsqueda de signos externos. Los signos son importantes. Los signos nos deben conducir a nosotros a dar el paso de conversión. Imposible que viendo signos nosotros sigamos siendo los mismos de siempre. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de signos y pruebas para creer. Muchas veces, al igual que la generación de Jesús, buscamos milagros y señales que confirmen nuestra fe, sin darnos cuenta de que la revelación más grande ya nos ha sido dada en Cristo. Esta es una llamada a la conversión sincera, a no esperar un milagro más para decidirnos a cambiar nuestras vidas. Imagina un agricultor que, al observar el cielo,
espera a que llueva para sembrar sus semillas. Aunque ha escuchado que la temporada de lluvias está cerca, él sigue esperando una señal clara en lugar de tomar acción. Pasa el tiempo y al final, cuando las lluvias llegan, ya es demasiado tarde para sembrar. De manera similar, quienes esperan un signo más antes de convertirse, pueden perder el momento propicio para el cambio. En la naturaleza, las estaciones se suceden de manera cíclica y el agricultor que sabe leer los tiempos no necesita un milagro para saber cuándo sembrar. Del mismo modo, los creyentes están llamados a reconocer la voz de Dios en sus vidas cotidianas, sin esperar manifestaciones extraordinarias, porque el mayor signo ya ha sido dado: Jesucristo muerto y resucitado. ¿Qué podemos concluir de la propuesta del Evangelio de este día? El Evangelio de hoy es un llamado urgente a la conversión. No necesitamos más señales para creer. Ya tenemos el signo de Jonás, que es la muerte y resurrección de Jesús. Si respondemos al mensaje de Cristo con fe y arrepentimiento, seremos como la reina de Sabá o los ninivitas, quienes reconocieron la sabiduría y el poder de Dios, mientras que quienes permanezcan en la incredulidad enfrentarán el juicio divino. ¿Qué más esperamos para convertirnos y ser imagen de Dios? Hemos llegado al final de nuestra entrega del día de hoy. Los invito a, si le llamó la atención este podcast, darle me gusta y compartir si lo creen necesario para alguien que pueda necesitar de este mensaje. Un feliz día, bendiciones, que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades.